Hola, muy buenas tardes o noches, días, jóvenes de Casa de Oración Zumpango, señoritas. Es un placer poder estar continuando con ustedes en esta serie Varón y Hembra los creó. El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante dentro de nuestras vidas como hombres y también como mujercitas. Vamos a ver el tema número 18 que se llama el varón como proveedor. Te pido que antes de comenzar con nuestra oración, tú vayas por tu Biblia, por tu libreta, puedes ponerle pausa, vayas por tu pluma y que empieces a tomar anotaciones de lo que vamos a ver aquí porque es muy importante y va a ser de edificación para tu vida. Ahora, sin más, acompáñame a pedir la provisión de Dios en medio de esta actividad para que Él sea quien nos ayude, nos ilumine. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, te agradezco una vez más el privilegio el de poder compartir tu palabra, Señor. No cabe duda, Dios, que es un gran honor poder servirte en medio de todo esto. Pero, Señor, que quede claro y manifiesto que la gloria es tuya. Humilla al predicador de tal manera que sea evidente que no es mi fuerza, no es mi gracia, no es mi sabiduría, no es nada mío, Señor, es tu piedad, tu amor, tu misericordia para con tu pueblo. Y, Señor, sé conmigo, unge mis labios, quita todo aquello que estorbe, Dios, para que tu palabra sea predicada de manera correcta. También te pido por los corazones de los jóvenes, de las señoritas y de todo aquel que escuche este mensaje, que puedan, Señor, aceptar tu palabra con humildad, con mansedumbre y con templanza. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Amén. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver el tema de el varón como proveedor. Y algo que tenemos que saber y recordar constantemente es que la palabra de Dios contiene todo lo necesario para las actividades o el desenvolvimiento del hombre aquí en la tierra. No es que la Biblia solamente contenga o hable acerca de temas espirituales como del alma, el cielo, el infierno, el perdón, la misericordia, la bondad. No, la Biblia abarca todas las áreas del ser humano donde él necesite una guía para glorificar a Dios y para evitar el pecado. El día de hoy vamos a ver cuál es el rol o participación del hombre dentro de la economía familiar en el rol de proveedor. Y antes de que nada yo quiero dirigirme o hacer un pequeño paréntesis para hablar a las señoritas y a las mujercitas que nos están viendo. El hecho de que este tema sea un poco controversial tiene que ver con la pecaminosidad de los hombres. Yo sé que hay muchos hombres y desgraciadamente muchas de ustedes han sufrido alrededor de su familia, su parentela, amigos, amigas, donde hombres no han tomado a cabalidad el rol que Dios les ha ordenado de ser proveedores de su familia. Esto muchas veces puede llegar a predisponernos para querer obedecer los mandamientos de Dios y no sujetarnos. De hecho, una de las mayores inquietudes o miedos que yo he escuchado de parte de los padres de las señoritas y también de las señoritas es la necesidad de prepararse arduamente para estudiar y ser alguien en la vida. Ser una profesional independiente, el no depender absolutamente de nadie para absolutamente nada. De hecho, se escuchan frases como, hija, estudia porque tú no sabes qué tipo de marido te va a tocar, si va a ser flojo, si va a ser mujeriego, si te va a abandonar o si simplemente quiere estar contigo por un rato y después va a buscar a otra persona. Repito, desgraciadamente, aunque esto es verdad, porque los hombres en general nos hemos quedado cortos de reflejar la gloria de Dios, de reflejar el amor de Cristo por su iglesia, dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro de incluso muchas veces de la iglesia, esto no da derecho o no es una autorización para que las mujeres entonces corran al extremo contrario y no abracen el rol que Dios ha diseñado para ustedes. El hecho de que ustedes vean malos ejemplos de muchos hombres no quiere decir que eso les va a pasar a ustedes necesariamente y que las lleve a desobedecer a Dios. No es pecado que una mujer trabaje, per se, o sea, no porque una mujer labore automáticamente está rebelándose en contra de la voluntad de Dios. Pero el rol de la provisión, del sustento para la familia, Dios lo ha delegado en el hombre primordialmente. Esto lo vamos a ver unos puntos adelante. Y solo quiero decir que si en los planes de Dios está que tú te cases,
Tú tienes que preocuparte por cultivar tu carácter, por cultivar tu sabiduría, y en vez de estarte preocupando porque a ver qué tipo de hombre te toca, si es un desobligado, si es un flojo, si es alguien que no le gusta trabajar, mejor dedícate a buscar a Dios para que tu carácter sea moldeado y cuando llegue el tiempo poder hacer una elección correcta basada en tu carácter y la piedad. Es decir, que tú no veas cosas externas como las apariencias, que no te dejes llevar por emociones, sino que realmente tú puedas discernir con base a los principios bíblicos si un hombre es un hombre sabio, si tiene carácter, si va a ser responsable, si va a ser fiel. Señoritas, eso se puede aprender y se puede percibir a través del carácter. Pero si nosotros estamos buscando o estamos tomando señales equivocadas, pues obviamente no van a poder tomar una correcta elección. Entonces, ocúpense mejor en tener un carácter lleno de Dios y sabiduría para tener una buena elección, en vez de estarse preocupando por las fallas o los malos ejemplos que tal vez alguna vez han visto. Dicho esto, cerrando este paréntesis, varones, tenemos que entender que el rol de proveedor nos ha sido delegado a nosotros primordialmente. ¿Recuerdas que cuando empezamos esta serie hablamos de las diferencias físicas y emocionales? Espero que tengas eso muy presente. Y si no, te pido por favor que pauses este video y que regreses a ver las diferencias físicas. Dios en general a nosotros nos hizo más grandes, nos hizo más fuertes y que las mujeres. Y esto no es que seamos mejores. Yo quiero quitar todo complejo de superioridad que pudiera pensarse en medio de estas palabras. Esto no nos hace mejores, es simplemente que Dios por diseño de rol y funciones nos dio estas características. Te voy a poner un ejemplo súper rápido. Imagínate que tú tienes que mover alrededor de 100 piedras de más de 1000 kilos de un lugar a otro. Tú cuentas con dos vehículos, cuentas con un auto deportivo súper potente y cuentas con un camión de volteo. Obviamente, para poder hacer este traslado de piedras, si eres sensato, creo que utilizarías el camión de volteo, porque si tú le pones una piedra de 1000 kilos a un auto deportivo, puede que la soporte, pero lo vas a dañar la carrocería. Si le pones dos, ahí ya el carro ya no dejó, ya no va a funcionar, va a romperse los muelles, se van a ponchar las llantas y no va a servir. En cambio, el camión de volteo está diseñado para eso. Es más grande, es más fuerte, pero eso no quiere decir que sea mejor. Imagínate que inmediatamente de terminar esta tarea tú tienes una urgencia y tienes que ir rápidamente a la ciudad de Querétaro por alguna contingencia. ¿Qué carro escogerías? ¿El de volteo que va a 50 kilómetros por hora, a 60 por hora y que gasta mucha gasolina? ¿O el auto deportivo? Pues creo que aquí la respuesta también es obvia, ¿no? Es precisamente con este ejemplo que yo quiero ilustrarte que tenemos roles diferentes y por eso tenemos características diferentes. No es que seamos mejores, no es que el hecho de ser físicamente más fuerte nos haga mejores o que también como está comprobado que bajo presión nosotros funcionamos mejor. No es porque seamos mejores, es porque Dios nos diseñó para trabajar, para proveer. El que tengamos una piel más gruesa, el que tengamos un tórax más ancho, que tengamos pulmones más grandes, un corazón más grande, es porque Dios nos ha dotado con un cuerpo el cual tenemos que emplear sacrificialmente para poder bendecir a nuestras familias. Y repito, esto no tiene nada que ver con que seamos mejores. Simplemente es parte del rol del diseño de Dios y sus propósitos dentro de la familia y la economía del matrimonio. Entonces vamos a ver algunos puntos muy importantes acerca del trabajo y de los roles. El primer punto que quiero que veamos es que el trabajo es una bendición. Hombres, yo quiero que esto tú lo escribas con mayúsculas dentro de tu libreta donde estás tomando apuntes. El trabajo es una bendición. Yo sé que si tú has estado el suficiente tiempo dentro de la iglesia o si creciste en alguna iglesia cristiana, seguramente has escuchado esta frase. Por culpa de Adán yo tengo que trabajar. Por culpa de Adán me tengo que parar temprano. O cuando yo esté en el cielo y esté en la presencia de Dios, lo primero que voy a hacer es ir a buscar a Adán y a reclamarle y a decirle, oye Adán, por tu culpa existió el trabajo y yo tuve que desgastarme a lo largo de mi vida. Bueno, esa idea, aparte de ser graciosa, es falsa.
Porque nosotros tenemos que entender que Dios creó el trabajo como una bendición, no como una maldición, y mucho menos como un castigo para atormentarnos en esta vida. Acompáñame por favor a Génesis 2, 4 al 9 para ver precisamente esto que yo te estoy mencionando. Dice así Génesis 2, 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba la faz de la tierra. Aquí pongamos atención, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sáltate por favor al versículo 15 y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjate que hay dos actividades. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Aquí está dándole un tercer mandamiento, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo se habrían de llamar. Esta es la cuarta actividad. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces tenemos estas cuatro actividades primordiales que Dios le dejó. Labrar el huerto, guardarlo, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y ponerle nombre a los animales. Si somos cuidadosos, vemos que al principio Dios hacía subir un vapor de la tierra para regar las plantas y los árboles. Pero después de que crea el hombre, Él decide ponerlo a cargo del huerto, teniendo la obligación de labrarlo y cuidarlo. Aquí la palabra labrar viene del hebreo abad, que significa trabajar, servir, arar o cultivar. Entonces tú estás viendo que Dios le está ordenando a Adán que utilice su cuerpo, sus manos, para poder cultivar el huerto del Edén. Y la otra actividad que es cuidar es samar, que significa propiamente cercar alrededor como si tú tuvieras una cerca de espinos, guardar, proteger o cuidar. Entonces, por un lado tú tienes que Dios le está diciendo, por favor, cultiva este huerto, y por el otro lado, protégelo. Ahora, si todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, ¿para qué era necesario que Adán cultivara? ¿Y para qué era necesario que Adán guardara? Bueno, esto es bastante interesante. Tenemos que Dios puso a trabajar al hombre antes de la caída, no después de hecho, desde antes de que el hombre y la mujer pecaran contra Dios, Adán tenía cotidianamente que trabajar, tenía que labrar el huerto y tenía que estar al cuidado de todos ellos. Debemos entender que todo lo que Dios creó, como lo dice Génesis 1, era bueno en gran manera. Y esto incluye el trabajo. ¿Te imaginas qué pasaría ahorita si tú no tuvieras que realizar ninguna actividad? Tal vez la mayoría diría, bueno, pues sería súper padre, imagínate todo el tiempo estar acostado sin hacer nada, viendo la tele, perdiendo el tiempo. De entrada te sentirías improductivo porque el trabajo dignifica al hombre. Tu cuerpo y tu mente se estropearían por la falta de uso, pero sobre todo tendrías mucho tiempo libre que, créeme, tú no lo utilizarías para leer un tratado de teología, tú no lo utilizarías para leer tu Biblia varias veces al año, seguramente no tendrías largas jornadas hincado de oración para poderle pedir a Dios acerca del conocimiento de su voluntad. O orarías pidiendo misericordia por las naciones u por otras personas. Te aseguro que si tu tiempo libre fuera demasiado, no lo ocuparías en esto. Y a la evidencia me sujeto, porque pregúntate cuánto tiempo oras, cuánto tiempo lees. Y estas actividades que son muy importantes y esenciales para todo cristiano, no las cumplimos no por falta de tiempo, sino por falta de interés.
Entonces, al tener bastante tiempo libre, seguramente lo utilizaríamos para nuestros deleites, para nuestros deseos, para nuestra concupiscencia y sobre todo para pecar. Acompáñame a Ezequiel 16:49, donde se habla de Sodoma y Gomorra, y ve qué característica tenían ellos que los impulsó a ser la ciudad que nosotros conocemos, depravada, inmoralmente, con una desviación sexual terrible. Dice así la palabra de Dios en Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Aquí tú puedes ver que como Sodoma tenía saciedad de pan en abundancia, no tenía nada que hacer porque si tú recuerdas cuando Abraham y Lot se separan, Abraham ve la llanura del Jordán y ve que era próspera. De hecho, la Biblia dice que era como el huerto de Dios. Fíjate qué bonito era este terreno. Entonces, como ellos tenían abundancia de todo y no tenían que trabajar mucho, por eso es que ellos empezaron en un proceso de decaimiento que terminó precisamente en la sociedad que nosotros conocemos que Dios tuvo que destruir con fuego. Entonces tenemos que Adán tenía que cultivar el huerto, cuidarlo y ponerle nombre a los animales, además de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Importante, no vemos por ningún lado que se mencione que Eva le ayudaba a Adán. No se dice que, ay, bueno, Adán le puso a este animalito, no sé, ruiseñor y a Eva, que ella se llame ruiseñora, por poner un ejemplo. No, esta actividad, esta responsabilidad le pertenecía a Adán y de hecho él fue el que las hizo de manera aislada y solitaria. Y no porque fuera soberbio o porque fuera mejor, sino simplemente porque él asumió la responsabilidad que Dios le había dicho. También en ningún lado tú ves que Eva estuviera ahí con un asadón, con una pala o con cualquier otro tipo de herramienta también cultivando el huerto. Esta era una actividad que Adán tenía que hacer porque él era el hombre. Él era el encargado de hacer todo esto. Ella también tenía otras cosas que hacer, ella tenía actividades que realizar, pero no incluía ninguna de las actividades de Adán. Ahora, si este era el estado antes de la caída, cuando todo era bueno en gran manera, antes de que el pecado entrara al mundo y distorsionara nuestra sociedad, distorsionara nuestra forma de ver la realidad, ¿no deberíamos nosotros como cristianos estar luchando constantemente para regresar a este estado de bueno en gran manera y sin pecado? Pongo este punto para que lo medites, porque cuando empezamos a ver que nuestra sociedad se invita a que el hombre y la mujer trabajen juntos para lograr un patrimonio y todo lo demás, muchas veces es más la avaricia y la falta de contentamiento la que nos impulsa a hacer esto y no nos sujetamos al diseño de Dios. Ve, este es el diseño bueno en gran manera y sin pecado. ¿Por qué no lo queremos emular? ¿Por qué no queremos imitarlo? Yo te voy a decir por qué. Porque en nuestro corazón hay dureza y hay pecado. Yo quiero poner un punto importante sobre la mesa. El principal responsable de la caída del ser humano como género fue Adán. Y fue porque él descuidó una de las actividades que Dios le encomendó directamente a él. Él no cuidó apropiadamente el huerto y dejó entrar a la serpiente. Adán era como la policía del huerto del Edén. Era el juez supremo de todo el territorio. De hecho, la palabra de Dios, cuando dice que Dios, la Santa Trinidad, decide crear al hombre, dice, vamos a ponerlo para que señoree en las aves del cielo, en los animales del campo, en todo lo que está en el agua. Entonces Adán tenía señorío sobre todos los animales y él tenía que cuidar todo lo que estaba en el perímetro del huerto. No me voy a meter a temas específicos de que si la serpiente era realmente una serpiente o si era una serpiente que Satanás se había poseído de ella y la hizo hablar. No voy a hablar de estos puntos porque no es el objetivo ni el foco de esta predicación. Solo diré que Adán conocía a todos los animales porque él les puso nombre y él era el responsable del cuidado de ellos y del huerto. Y fue él quien no estuvo atento para que la serpiente entrara al huerto, al territorio sagrado que Dios le había encargado y que también ella engañara a Eva. Fue Adán el que no estuvo a cargo
de Eva también para protegerla, y quien no le enseñó suficientemente bien y dejó en claro el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Como consecuencia de esto sabemos que la serpiente engaña a Eva y Adán ni siquiera dice absolutamente nada, él simplemente accede a la petición de Eva y come. A veces pasa esto con muchos matrimonios. Veamos este principio. Cuando de ellos ha sido roto, cuando ellos fracasan, cuando ellos terminan en pique estos matrimonios, muchas veces es porque el hombre no está al cuidado de su huerto y de su mujer, y la expone a salir a trabajar, y es donde vienen los fracasos y descalabros. A las pruebas me remito. Muchas veces, por no decir la mayoría de los divorcios y de las infidelidades que hay, es porque la mujer está fuera de la casa realizando actividades que no debería de hacer. Hay casos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia donde es comprobable que las mayores infidelidades de parte de mujeres hacia hombres es con compañeros de trabajo, es con conocidos, es con compañeros de escuela o actividades. ¿Por qué? Porque el hombre está exponiendo a su mujer. Está pasando el mismo error que sucedió en el huerto del Edén. La serpiente viene y habla con la mujer y la engaña, y vienen las consecuencias. No estoy diciendo que los hombres no cometan el pecado de adulterio. De hecho, en su mayoría son los hombres los que cometen este punto. Pero veamos este principio fundamental. Muchas veces los hombres, por querer obtener solo un poco más de dinero, permiten y exponen que su mujer salga a trabajar y sea confrontada con la serpiente para ser engañada. Ahora, todos sabemos lo que sucedió después de esto. Dios viene y pide cuentas al hombre, a la mujer y a la serpiente por su desobediencia. Génesis 3:17, enfocándonos en el trabajo, dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora vemos que después de la caída del hombre, Dios no cambió la fórmula. Dios no dijo: ay, bueno, entonces voy a desaparecer el trabajo. Yo quiero que tú veas aquí, el trabajo no es un castigo. El trabajo no es una maldición. Aquí lo que vemos o que narramos dentro de estos versículos de Génesis es que el hombre tenía que seguir teniendo la misma actividad. Ahora le iba a costar trabajo, ahora tenía que hacer con el sudor de su frente, hacer que la tierra produjera. Pero no es porque el trabajo fuera malo, sino que porque Adán, que era el regente, era la autoridad máxima en la tierra, pecó, la maldición vino a la tierra. Este ejemplo te lo he dado y es bien claro. Cuando tú tienes un jardín, te esfuerzas por cuidar tus plantitas, por echarles agua, abono, pero la mala hierba y todos los parásitos llegan solitos. Tú no tienes que sembrarle parásitos o no tienes que sembrarle hierbas malas a tu planta. Solita crecen. ¿Por qué? Porque la tierra está maldita. Entonces, que el trabajo ahora costara el sudor de la frente no es consecuencia de, o no es porque el trabajo sea malo, es porque el hombre, como consecuencia de su pecado, atrajo maldición a la tierra, y la tierra, al estar maldita, al estar en un estado con pecado, también iba a producir que el hombre se cansara, que no diera el fruto correctamente y que costara trabajo obtener un beneficio de ella. Después de esto, acompáñame a Génesis 4:1. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Después del huerto, cuando son expulsados Adán y Eva, vemos que Adán hizo sin duda un buen trabajo al formar a sus hijos varones, porque tenemos que ellos eran laboriosos. Date cuenta que la primera característica que se nos dice tanto de Caín como de Abel es que ellos tenían un oficio o un trabajo y se dedicaban a él. Quiero resaltar esto porque los encargados de la provisión de esa familia eran los hombres. Tú no ves que se menciona que Eva salía a recolectar o salía a cazar, o que ella también hacía parte de las labores del cuidado de las ovejas, o que ella también labraba la tierra. No, ella no tenía necesidad de hacerlo porque tenía tres hombres.
Y de hecho era tan importante que ellos lo hicieran porque después vemos que dice la palabra de Dios que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Entonces había que mantener a esa familia. Y vemos aquí a los tres varones de la casa saliendo a trabajar, haciendo lo que Dios les había dicho, con el sudor de su frente ganándose el pan. Vemos que usaban el cuerpo que Dios les había dado, las habilidades que Dios les dio, ya fuera para cultivar la tierra o para cuidar animales. Entonces, que quede claro, el trabajo es una bendición, es plan de Dios y es algo que nosotros debemos de abrazar con gusto. El segundo punto que quiero que veamos es que, hombres, quédeseles claro esto, el trabajo no es fácil. Nosotros vimos que ahorita que como consecuencia del pecado de Adán, tenemos que ganarnos el sustento con el sudor de nuestra frente. Pero vemos que Dios no es injusto porque nos ha dado un cuerpo más fuerte para poder conseguir este objetivo. Dios no simplemente dijo, bueno, ahora te voy a hacer débil y te voy a hacer escuálido y te voy a quitar todas las energías y a ver cómo consigues tu alimento. No, Dios nos dio la fuerza, nos preservó el cuerpo que había diseñado con las características, sí, con pecado, sí, envejece, pero nos ha dado a nosotros como jóvenes, como dice Proverbios, que la gloria del joven es su fuerza, la capacidad de poder producir a pesar de que no sea fácil. Yo quiero que me acompañes a Éxodo 3.1 para ver la vida de Moisés y ver cómo era la clase de trabajo que él tenía que realizar. En Éxodo 3.1 nosotros tenemos que Moisés viene saliendo de Egipto huyendo de la presencia de Faraón. ¿Por qué? Porque él trató de defender a uno de sus hermanos, mató a un egipcio, después se descubrió que lo había asesinado y cuando Faraón se entera de esto, él trata de matarlo. Él huye a Madián, cruza el desierto y entonces se encuentra con las hijas de Jetro y después de ese encuentro es invitado a comer y entonces es ahí donde Jetro le dice, pues trabaja para mí y te doy a Séfora mi hija. Aquí es donde entonces Moisés, como dice la palabra, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Es importante que saquemos la riqueza que tiene este versículo y toda la Biblia en general. Aquí tenemos un simple ejemplo de cómo era el trabajo de Moisés antes que Dios lo llamara a libertar a su pueblo. Tenemos que Moisés era un hombre diligente y esforzado. Una vez que él llegó, él tomó el rol de pastor de ovejas que, si no mal recuerdas, le pertenecía a Séfora. ¿Y por qué Séfora era la pastora de ovejas junto con sus hermanas? Porque no había hombres jóvenes que hicieran ese rol. Seguramente Jetro ya era un hombre anciano que no podía ejercer fuerza para poder cuidar a las ovejas. Y por eso es que las mujeres tenían que salir a trabajar en este rol. Pero una vez que hay un hombre en casa, una vez que hay una figura de autoridad, Moisés dice, yo voy a ser el pastor, yo voy a ser el que cuide las ovejas. Ese es un tema muy importante a destacar. Tenemos que Moisés tenía que llevarlas a un lugar para poderlas apacentar donde hubiera pastos y este lugar escogido para llevar estas ovejas de Jetro su suegro era precisamente el monte Horeb o el monte Sinaí. Tenemos que tener cuidado de no leer por arriba el versículo nada más sin darnos a la tarea de investigar. Para poder llegar de Madián al monte Horeb, Moisés tenía que recorrer aproximadamente 240 o 250 kilómetros a pies. Si tú quieres darte una idea aproximada de esta distancia, es aproximadamente la distancia que separa la Ciudad de México de la ciudad de Querétaro. No es una distancia corta, en automóvil te haces 2 horas y media o 3 horas. Y recuerda que Moisés no iba en un carro convertible, manejando aquí con el viento soplándole en el pelo y llevando su refresco y diciendo, uy, qué padre, voy por el desierto. Y llevaba todas las ovejas en la cajuela. No, tú no tienes a Moisés en estas condiciones. Él tenía que ir caminando a lo largo de un desierto con sus pies descubiertos, con toda su ropa, su indumentaria, cuidando que ninguna oveja se quedara atrás o que se perdiera o se separara del rebaño o que cualquier animal la atacara, ya fuera un alacrán, ya fuera una serpiente o que no cayera en alguna trampa propia del desierto.
Se tiene el dato de que el desierto por el cual Moisés tuvo que cruzar en compañía de todas estas ovejas, cuidándolas, tenía un clima extremo por demás, pudiendo alcanzar los 59 grados centígrados durante el día y menos 20 grados centígrados durante la noche, en las peores circunstancias. Ahora, ¿por qué te digo todo esto, joven? ¿O qué es lo que yo quiero que nosotros resaltemos? ¿Y por qué Dios sobre todo lo pone en medio de su palabra? Porque el trabajo no es fácil. Dios se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Adán, perdón, y es una realidad para con Moisés. Con el sudor de tu frente comerás. Y tú no veías a Moisés quejándose diciendo, ay Señor, pero ¿cómo hasta Horeb son 250, 240 kilómetros? Y luego con las ovejas, si yo me haría aproximadamente unos 3, 4 días caminando solito, pues con las ovejas me voy a hacer el doble o el triple. No, Señor, yo no quiero ir. O tú no ves a Moisés diciéndole a su suegro, oye, pues que alguien me acompañe porque me da miedo, imagínate, me sale un alacrán, me sale una serpiente, ¿qué va a hacer de mí si me pica? ¿A quién me va a ayudar? Es mucho trabajo. Jetro, tú tienes muchas ovejas, que Séfora me acompañe, además ella también era pastora, por favor, digo, pues, sé consciente, no me cargues la mano a mí. Tú no ves a Moisés diciéndole a Jetro ningún tipo de pretexto para ejercer el rol que él tenía que hacer. Tú no ves poniendo excusas o como él ese meme que está de moda. No, no, Jetro, son 59 grados en el día y también son menos 20 grados durante la noche. Ya me dio ansiedad, ya no, yo no voy. Tú no ves a Moisés siendo un hombre débil, un hombre pusilánime, un hombre mediocre. Tú lo ves enfrentándose y cruzando el desierto solo, con todas esas ovejas, con esas circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque él sabía que él era el hombre y tenía que hacerlo y sabía que el trabajo no era fácil. Moisés se portó varonilmente y cumplió con su trabajo. De hecho, tan así fue que cuando él llegó al final de este viaje con las ovejas al monte Horeb, Dios pone la visión de la zarza ardiendo y es que él puede subir al monte para platicar con Dios y entonces aquí es donde él recibe su llamado y él recibe la misión de libertar al pueblo de Israel. Aquí podemos sacar un principio bíblico. Dios llama a los hombres ocupados. Dios llama a los hombres diligentes. Dios llama a los hombres valientes y varoniles. No a los hombres que están detrás de un celular sin hacer absolutamente nada esperando que todo les caiga del cielo. No, Moisés tuvo que afrontar dificultades. Y tal vez tú digas, es que es muy fácil para ti decirlo, pero pues ve mis circunstancias. Yo no conozco tus circunstancias, pero sé que Dios las conoce y Él las determinó. Y también muchas de ellas son consecuencias de no esforzarte. Pero sin importar cuáles sean tus circunstancias, tú tienes a un Dios que quiere proveerte, pero pide que te esfuerces, pide que seas valientes. También para trabajar, como te digo, es difícil. Tú no puedes llegar y decir, bueno, compañía fulanita de tal, ya vengo para que me hagan jefe y quiero un sueldo de 7 cifras y no trabajar más que 2 horas al día y que me jubilen a los 30. Tú no puedes llegar con eso. A veces tendrás que tomar trabajos que sean difíciles, que sean mal pagados, pero eso te va a servir de escalón primera para formar tu carácter y segunda, para seguir escalando. Te repito, Dios llama y utiliza a los hombres que aceptan el reto de cruzar el desierto, aunque sea difícil, pero que entienden que tienen que ser hombres y asumir la responsabilidad. Tenemos que el tercer principio que queremos ver aquí es que el trabajo que nosotros realizamos es para la familia. Muy importante entenderlo. El trabajo que nosotros realizamos es para la familia. Una de las cosas que a mí personalmente me da mucha tristeza, me da mucho pesar en mi corazón, es que no entendemos nosotros como hombres que lo que nosotros trabajamos y producimos no es para nosotros mismos, es para la familia que Dios nos ha dado. El hecho de que tengamos el rol de ser proveedores no nos hace más importantes, ni nos da más derechos en la familia, ni nos da derecho a manipular o a coaccionar la actitud de los demás hacia nosotros.
Me da vergüenza decirlo, pero hay casos dentro y fuera de la iglesia que cuando una pareja se pelea, que cuando hay una discusión, el sustento que el hombre provee a la familia se vuelve una moneda de cambio para poder chantajear a la mujer, para poder chantajear a los hijos, y esto es pecado, esto es incorrecto, esto es vil, es miserable y no es apto de un hombre de verdad. No muestra el ejemplo que Dios nos ordena que se dé y que sigamos de Jesucristo. El hecho que nosotros seamos los proveedores, quiero remarcarlo lo más fuerte que pueda, es un rol, no es un privilegio. No significa que nosotros seamos más o que nosotros debamos de tener siempre la razón o que nosotros debamos recibir pleitesía o un trato especial de la esposa o de los hijos. Una cosa es la honra que sí debe de dar tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre y los hijos hacia los padres, pero esto no quiere decir que nosotros vamos a poder controlar todo porque nosotros somos los que proveemos. Dios te puso, hombre, como un canal de bendición para tu familia. Es Dios quien te da la capacidad de obtener el dinero. No es tu esfuerzo, no es que tú seas muy capaz, no es que tú seas muy inteligente, no es que sea que tú estudiaste o que tú te esforzaste para obtener un negocio, para obtener algún estudio, un título. No es que tú seas muy fuerte, no es que seas muy hábil para los negocios, no es que tengas mucho verbo para vender. No es ninguna de tus capacidades. Quiero que quede claro, eres simplemente un canal de parte de Dios para bendecir a la familia. Entendamos esto siempre. El sustento que Dios nos da no es algo que obtenemos por nuestra cuenta y que generosamente, como yo soy un hombre muy bueno, le doy a mi esposa, le doy a mis hijos. Oh, sí, yo soy muy bueno y vengo a darte una dádiva. No, esa no es la actitud correcta. Nosotros somos el canal de provisión que Dios utiliza para bendecir. Somos como una manguera a través de la cual, conectados a la llave, fluye el agua para la familia. Pero no somos nada más importante que eso. Tengámoslo claro. Quiero que me acompañes, hombre, a leer Salmo 104:21, para que veas cómo Dios deja esto bastante claro. Entonces, aquí vemos que Dios está hablando de la tierra y cómo Él es el que provee absolutamente todo a sus criaturas. Salmo 104 del 21 al 30 dice así: Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. ¿Aquí de quién ellos buscan la comida? De Dios. No dice que el león se siente muy fuerte y su melena y ruge y sus garras y sus colmillos y ¡ruau! Yo soy el que provee todo el alimento. No, busca de Dios su comida. Versículo 22, sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. 23, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¿Cuál es la respuesta del salmista al ver todos estos beneficios de Dios? Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y el anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Y fíjate lo que está diciendo. Los leones, el ser humano, todos los seres que están en el mar, todo lo que, prácticamente toda la creación, en el versículo 27 dice, todos ellos esperan en ti, para que les des la comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Dios aquí está diciendo tanto los animales, toda la creación, los seres que están en el mar, los seres que están en la tierra, en los cielos, e incluyendo al hombre, todos dependen de la mano generosa de Dios. No es que el hombre sea muy inteligente y que puede crear mecanismos para poder almacenar el alimento. Si Dios en su gracia o en su misericordia o en su juicio, como lo quieras llamar, decide cerrar su mano y esconder su rostro,
nos vemos turbados. Ve simplemente este pequeño virus microscópico como ha puesto de cabeza al mundo. ¿Cuántos empleos se han perdido? ¿Cuánta gente no encuentra trabajo? ¿Cuánta gente no tiene para comer? Y créeme, muchos de ellos son hombres inteligentes, son hombres capaces, son hombres que tienen estudios, son hombres que pueden hacer un negocio, son hombres que tienen la capacidad de producir. Pero si Dios esconde su rostro, ninguna de sus virtudes, habilidades que tienen pueden servirles para seguir adelante. Si Dios decide, hombre, joven, esconder su rostro, como dice la palabra, ni toda nuestra fuerza, ni toda nuestra habilidad, ni toda nuestra inteligencia nos va a servir ni siquiera para sostenernos a nosotros mismos, mucho menos para una familia. Entonces, alejemos el orgullo, alejemos esa actitud altanera de poder decir, bueno, pues por mí comes, pues por mí tienes. No, somos un medio de bendición que Dios utiliza para la familia. Dios mira de lejos al altivo, Dios aborrece al soberbio. No sea que Dios tenga que humillarnos, que tenga que ponernos en abstinencia, en estrechez para decir, hey, hombre, tú no eres nadie sin mí. Y no puedes tomar esta actitud y mucho menos manipular a la familia para que hagan lo que tú quieras porque tú tienes el rol de proveedor. Porque el que realmente provee es Dios a través de nosotros, no somos nosotros mismos. Por favor, acompáñame a Efesios 5:25 para que veamos nuestro ejemplo por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Dice así: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Subrayémoslo. Así que también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29. Porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Lo que está diciendo aquí Pablo es, tú sustentas tu carne. Bueno, pues tu esposa es tu carne. Y así como tú sustentas y cuidas tu carne, tienes que hacerlo con tu esposa. Yo quiero hacerte una pregunta si eres cristiano. ¿Cuándo Cristo te ha condicionado o limitado su amor, su perdón, su cuidado, su misericordia? ¿No dice que sus misericordias se renuevan cada día? E incluso el sustento físico que tú tienes es por parte de Dios, como Cristo lo decía en el Padre Nuestro: danos hoy el pan de cada día. Te reto a que me digas una sola vez en donde Dios haya limitado su mano de manera soberbia diciéndote, no te voy a dar, voy a manipularte. Al contrario, yo creo que Dios muchas veces en su misericordia se extiende y sí mereceríamos un trato así, pero Dios nos da en abundancia lo que necesitamos porque Él es bueno. Si Cristo no hace esto con su iglesia, hombre, tú mucho menos tienes el derecho a hacer esto con tu esposa o con tus hijos. Recuerda, somos administradores de lo que Dios nos da para la familia, eso es totalmente cierto, pero no somos los dueños de esos bienes. Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él creó todas las cosas. Entonces quitemos toda soberbia de nuestros corazones. El siguiente punto es que la piedad de un hombre se mide por cómo él procura y ve por los suyos. Primera de Timoteo 5:3-8, acompáñame a leerlo, dice así: honra a las viudas que de verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, para que la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ve lo que Dios está diciendo aquí. ¿Tú quieres ser irreprensible? ¿Tú quieres ser alguien que no pueda ser señalado de parte de Dios? Entonces tienes que hacerte cargo y recompensar a tus padres, procurar a aquellos que están necesitados y mayormente a los de tu casa. Dios dice, si tú te crees un cristiano ejemplar, si tú te crees un cristiano modelo, que eres irreprensible, pero al mismo tiempo tus padres
tienen necesidad o tus parientes y tú tienes la posibilidad de ayudarlos y no lo haces, eres peor que un incrédulo. Porque en el mundo, gente que no conoce a Dios, podemos ver que ayuda a sus padres, que los honra, que los cuida, que los procura. Por eso Pablo dice, has negado la fe, eres peor que un incrédulo, porque ellos en lo natural cuidan, no todos, pero la mayoría cuida a sus padres, los procura, los provee. Pero tú que te dices cristiano, que amas a Dios, ¿no eres capaz de hacer esto? Mejor quítate el nombre de cristiano porque avergüenzas al evangelio. La palabra proveer viene de la palabra proneo, que significa considerar de antemano, buscar por adelantado activamente el mantenimiento para otros. ¿Te das cuenta? Buscar activamente el mantenimiento para otros. Y la palabra que Dios nos está diciendo aquí es que nosotros tenemos que cuidar a aquellos que nosotros fuimos cuidados por ellos. Lo dice la palabra de Dios, que aprendan a recompensar, ser piadosos con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Fíjate, quiero que tú veas esto. A Dios le agrada, le produce una sonrisa en su rostro que nosotros hagamos esto. Y no es por vanagloria, y no es porque nos creamos mejores, no. Es primeramente porque amamos a Dios y porque deseamos honrar y amar a nuestros padres. La Biblia pone este mandamiento sobre nosotros, principalmente sobre los jóvenes, de tener cuidado de las personas de mayor edad y aquellos que lo necesiten. Rápidamente, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Proverbios 23:22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Yo quiero preguntarte, joven señorita, si tú ya trabajas, si recibes algún estímulo económico con todos los apoyos que ha dado este gobierno o tienes alguna beca, ¿cuánto de eso has destinado para honrar a tus padres? Porque la provisión, como cualquier otra virtud que hemos visto alrededor de esta serie, no se obtiene de la noche a la mañana. Es necesaria ser cultivada y formada en nosotros. Entonces, es importantísimo que nosotros demostremos nuestra fe, como lo dice Pablo, a través de proveer, de cuidar a nuestros padres cuando ellos lo necesiten, e incluso cuando no lo necesiten. De verdad, no hay mayor satisfacción que poder honrar a tus padres con lo que Dios te permite tener. Y otra vez recuerda, no es que tú seas el dueño, eres administrador de lo que Dios da, porque si Él decide cerrar su rostro hacia ti o hacia mí, perecemos inmediatamente. El último punto que vamos a ver, y va más dirigido a las señoritas, es, ¿las mujeres pueden trabajar? Para cerrar brevemente este tema, quiero que toquemos este punto de manera rápida y poder tener entendimiento. La respuesta ¿es pecado que una mujer trabaje? Siendo sinceros delante de Dios y encontrando los versículos en toda la Biblia, jamás vamos a ver alguno que señale o que diga directamente es pecado que la mujer trabaje. No, no encontraremos ningún solo versículo de Génesis, Apocalipsis, donde diga que la mujer está pecando contra su Dios si hace esto. Sin embargo, sí encontramos muchos versículos donde se dan indicaciones precisas y claras de en qué una mujer debe dedicar sus fuerzas, su tiempo, en poder hacer ciertas actividades. De hecho, yo quiero invitarte a que continuemos leyendo el pasaje que estábamos leyendo aquí en Primera de Timoteo, para poder ver qué es lo que Dios nos tiene que decir. Tal vez tú pienses que no hay relación con esto, pero creo que tenemos que ver a fondo y con lupa el principio bíblico que Dios quiere enseñarnos aquí. Primera de Timoteo 5 del 9 al 16, hablando todavía en el contexto de las viudas. Dice, sea puesta en la lista de las viudas que han de ser mantenidas por la iglesia, solo la viuda no menor de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido. Ve los requisitos que está poniendo. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha participado en hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero las viudas más jóvenes no admitan, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también
chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas. Yo sé que aquí se maneja un lenguaje tal vez un poco fuerte, un lenguaje un poco duro, palabras como chismosas, entremetidas, pero te quiero decir una cosa, es la palabra de Dios. No es mi palabra, no lo inventé yo. Y si tienes algún problema con este lenguaje, ve y reclámale al autor. Yo simplemente soy un medio para poder transmitir lo que Dios dice, al igual que cualquier otro que predica la palabra. Pero mi responsabilidad como heraldo de Dios es no suavizar para ofender. Ay, ¿qué van a decir las señoritas? ¿Qué van a decir las mujeres? Es la palabra de Dios y Dios no se equivoca. Y por muy fuerte que suene, así como dice que el hombre que no procura a los de su casa es peor que un infiel, aquí también da características de la mujer ociosa a lo que puede llevar. Pero no me quiero enfocar en eso. Yo quiero que veamos cómo Dios, a través de Pablo, vea un requisito obligatorio para que la mujer pueda ser sostenida por sus hijos, por la iglesia, que haya dedicado sus fuerzas a criar sus hijos. Yo quiero que tú veas las actividades, los requisitos que se han dado aquí, y yo quiero que tú veas cuál de ellas es más demandante en cuanto a tiempo y a fuerzas. Esposa de un solo marido, claro que es muy demandante y requiere tiempo y fuerza. Que tenga testimonio de buenas obras, pues eso realmente no requiere mucho. Requiere piedad, pero no requiere esfuerzo ni buenas obras. Que haya criado hijos, híjole, eso es totalmente demandante. Practicar la hospitalidad es algo que puede requerir fuerzas y tiempo, pero no es que diario tú tengas a un invitado en tu casa, ¿verdad? Se ha lavado los pies de los santos, esto habla de la humildad, se ha socorrido a los afligidos, también demanda tiempo y esfuerzo, pero no es que diario estés haciendo esa actividad, se ha practicado toda buena obra. ¿Te das cuenta? Hay dos actividades que resaltan aquí que requieren tiempo y esfuerzo. Ser esposa de un solo marido y criar a los hijos. Imagínate, señorita, que tú en este momento tú fueras a ser una viuda que está solicitando a la iglesia porque realmente lo necesitas, el haber la provisión o el sustento, porque no tienes absolutamente nadie que te apoye. Ah, ok, hermana fulanita. Ah, es mayor de 60, es piadosa, está cuidando su testimonio. ¿Y sus hijos? Ay, no sé, pastor, es que, pues usted cree que la crisis estaba bien fuerte y pues yo salí a trabajar y, pues ellos se perdieron, pero pues recuerde que la decisión es de cada uno, entonces pues no me siento tan responsable. Sí, hermana, tienes razón, pero era tu responsabilidad dada por Dios de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo sentimos, hermana, usted no puede ser partícipe de este beneficio. Y no creas que es una opción machista, de verdad, porque de hecho este privilegio de ser sustentado por la iglesia solamente se le daba a las mujeres. A los hombres, aunque fueran grandes, se les pedía que trabajaran. Entonces, para nada es machista esta instrucción que está dando Pablo. Pero ve que era un requisito fundamental el haber criado a los hijos, el haber dedicado el tiempo a poder formar la imagen de Dios en estos hombres. Es totalmente cierto, la salvación es personal, cada quien tiene que llegar a un punto de tomar la decisión de escoger a Dios y seguirle y humillarse y rendir su vida a Cristo, sí, pero mucho de esa decisión se va a ver influenciada por la crianza de las mujeres hacia sus hijos. De verdad. Aquí la palabra criar viene del hebreo tecnofeno, que significa tal cual ser uno que cría un hijo, cumplir los deberes de una madre. Así es tal cual como se traduce del griego. Es bastante importante. Y aquí Pablo no menciona que revise si la mujer ha trabajado en su juventud o si fue una profesionista exitosa, si trabajó en el templo de Diana de los Efesios, si produjo muchos templecillos.
si ella era alguien que destacó, que estuvo dentro de las 100 mujeres más importantes del Imperio Romano, de las influencers más grandes de la antigüedad. No, le pide que cumpla su deber como madre para acceder a este beneficio. Y repito, no es que la mujer peque necesariamente a la hora de trabajar, pero siendo honestos delante de Dios, es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil poder trabajar y al mismo tiempo criar bien a los hijos. Y aunque esta responsabilidad pertenece a ambos totalmente, el hombre es el que da la instrucción, pero la mujer es la que revisa que se ejecuta, que se cumpla las órdenes que el marido da. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que el hombre es su principal función ser el proveedor de la casa y no puede estar siendo proveedor y cuidar a los hijos, ¿verdad? Es por eso que somos un equipo, nos complementamos y este deber de criar a los hijos está delegado primordialmente a la mujer mientras el hombre no esté en casa. Yo veo muy difícil que la mujer pueda gobernar su casa si no le dedica el tiempo suficiente debido a su empleo o profesión. De hecho, para los que dicen que la Biblia es machista, ve aquí el requisito que Dios le está diciendo a través de Pablo a la iglesia. Dice que la mujer en el versículo 5:14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. ¿Te das cuenta qué responsabilidad tan grande? Si algo de nosotros nos quejamos de los políticos es que siempre cuando hay campaña están ahí visitando, te dan tu despensa, qué se le ofrece, pero una vez que tienen el puesto, ¡pum! No los vuelves a ver hasta que son las próximas elecciones, ¿verdad? Pues muchas mujeres son como esos políticos. Ay, sí, mi amor, voy a casarme contigo, ya tuve al bebé y ¡fum! Desaparece. Y ya nada más que hay una junta, que hay un problema, que el hijo se está desviando, vuelven a aparecer. Madres, por mucho que tú le proveas a tu hijo a través de tu trabajo, junto con tu esposo, comodidades, una buena escuela, e incluso alguien que los cuide, nunca vas a poder hacer que ellos suplan el amor y el cuidado que Dios ha puesto en tu corazón para poder criar a tus hijos. Señoritas, yo quiero preguntarte algo. ¿Pones tanta dedicación para que en un futuro puedas someterte a tu marido y seas sabia para criar a tus hijos como el empeño y el tiempo y la energía que le pones a tu carrera que estás estudiando o al trabajo en el cual te desempeñas? Porque señorita, si tú tienes un trabajo, me paro temprano porque me tengo que cambiar, me tengo que bañar, tengo que ser alguien diligente y llegas temprano. Si entrabas a las 8, a las 9 o a las 7, ahí tú estabas porque tenías. Pero para poder para cuidar a tu esposo y para criar a tus hijos, ¿es algo que en lo cual te estás cuidando? Gastas 6, 7, 8 horas en la escuela y otras más en las tareas para poder obtener un título, para poder obtener una carrera. ¿Y cuánto tiempo dedicas en oración? ¿Cuánto tiempo dedicas en estudio de la palabra para decir, Señor, aquí, como dijo María, aquí está tu sierva, haz de ella lo que quieras? ¿Por qué? Porque muchas veces nos fijamos solamente en lo que está este mundo. Y si Dios en su plan tiene que tú te cases y que tengas hijos, ¿qué vas a hacer? Vas a llegar así de, bueno, pues mira, mijo, yo soy una excelente contadora, entonces te voy a enseñar a hacer un balance general, pero no sé cómo criarte. Ah, mi amor, yo soy una excelente arquitecta, pero bueno, pues ve a comprar tacos porque no hay que comer. No sé cómo barrer, no sé cómo hacer los deberes domésticos como dice la palabra y te repito, no es machista. Aquí la palabra tal cual que se traduce dice cumplir los deberes de una madre. Entonces, señoritas, yo las insto, si bien quieren estudiar, busquen algo que en algún momento les pueda permitir, sin descuidar a sus hijos y a su esposo, ejercer algo, pero de verdad sean muy sabias y sean muy sinceras. Porque así como hay muchos hombres que caen en el afán de entregarse totalmente al trabajo, justificando que quieren un bienestar para su familia, hay muchas mujeres que se justifican en que quieren aportar a su casa o que quieren ser alguien para entregarse completamente al trabajo y descuidar por completo a los hijos. Te voy a decir una cosa, por mucho dinero que tú le pagues a alguien, nadie va a cuidar a tu hijo como lo cuidarías tú. Nadie va a hacerles de comer como tú, nadie va a procurarlos como tú, nadie va a estar al pendiente de ellos como tú. Dios no le va a decir
a la nana o a la de la guardería. Oye, Jorgito tiene problemas de seguridad. Necesitas orar por él y decirle que yo estoy con él. Eso no se lo va a decir a la nana, ni se lo va a decir a la trabajadora social Dios. Te lo va a decir a ti como madre, pero tienes que estar pendiente de ese punto. Ahora, hay casos específicos cuando un hombre, desgraciadamente y para vergüenza de los hombres los digo, abandona una familia o cuando fallece y donde no hay más remedio para que la mujer trabaje. Eso es totalmente normal y justificable y allí no se puede hacer absolutamente nada. Al contrario, mis respetos y admiración para las mujeres que cumplen el rol de padre y madre. Tenemos un ejemplo muy rápido en Ruth, ustedes lo deben de saber. Ruth 1 del 1 al 5 y 2 del 1 al 3 dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo un hombre en la tierra, un varón de Belén de Judá, que fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, y 2 de los hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Ofra, el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ruth 2, 1 al 3 dice así: tenía Noemí un pariente de su marido cuando regresan a Belén, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracias. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era familia de Elimelech. Aquí tú ves que Ruth no se quedó de las manos cruzadas, pues tenía que tener sustento. Ella decidió hacerse cargo de su suegra como si fuera una madre. Y Dios la bendijo demasiado. De hecho, Boz la alaba. Y como decíamos en otra clase, el libro de Ruth se escribió antes que el libro de Proverbios 31, bueno, el capítulo de Proverbios 31. De hecho, Ruth viene a ser abuela o tatarabuela, no recuerdo bien, de este Salomón. Y muy probablemente Salomón se basa en el testimonio de Ruth para escribir Proverbios 31. Entonces, claro que hay virtud en la mujer que trabaja, pero es cuando no tiene otra cosa, cuando no tiene otra opción, pero no cuando es para poder obtener una necedad y no una necesidad. Hombres, quiero repetirte, el deber de proveer es de nosotros y también tenemos que entrar aquí con el contentamiento rápidamente para terminar. Muchas veces decimos, es que mi esposa y yo trabajamos porque queremos tener lo necesario. Dice la palabra de Dios que teniendo alimento y sustento, techo, estemos contentos. No estoy diciendo que sea un llamado a ser conformistas o a ser mediocres. De hecho, ve la serie de Proverbios porque este tema ya lo hemos tocado bastante fuerte acerca del contentamiento. Pero tú ves aquí muchas familias cristianas en donde el padre y la madre trabajan y los hijos y de repente quieren que la iglesia los convierta, que el pastor ore por ellos y se vuelvan cristianos y que ellos sean unos hijos ejemplares. Eso no se va a poder. Mujer, te repito, hombre, también a ti, ninguna escuela de paga, ninguna escuela de deportes, de natación, ningún celular, ningún iPhone, ninguna supercomputadora va a poder suplir el rol de una madre en la crianza de sus hijos. De verdad, no existe. Y si hay algo que los hijos se quejan y se hacen muchos relatos de esto, es que no hay tiempo para ellos. La mujer entiende esto. Tu hijo necesita tiempo, va a necesitar tiempo, no tu dinero, no tus regalos, no tus dádivas, porque eso nos sirve para llenar el corazón de un hijo. Terminando en Proverbios 31, vemos cómo se empieza a describir a la mujer sabia. Y ella tiene muchas actividades, ¿eh? Déjame leerlo muy rápidamente para terminar. Dice así, de Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, no carece de ganancias, le da bien y mal todos los días de su vida, busca lana y lino, con voluntad trabaja sus manos, es como nave de mercader, trae pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia.
y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien los negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica la mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino, púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, y esto es lo importante. Es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas todas ellas. Aquí tú ves claramente que esta mujer no está simplemente encerrada en su cuarto, en su casa, perdón, buscando hacer y complacer totalmente a sus hijos y no hace absolutamente nada. No, ves una mujer ocupada, una mujer virtuosa. Pero yo quiero resaltar aquí al final. Dice que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. De verdad, de verdad. ¿Tú crees que los hijos se van a alabar por decir, oye mamá, pues tú compraste una heredad y me diste ropas dobles y diste al pobre, eres la mejor mamá? Un hijo no va a alabar a su madre por lo que le da en cuanto a lo económico. Un hijo va a alabar a su madre por decir, mamá, gracias por estar conmigo cuando me raspé, gracias por estar conmigo cuando tuve pesadillas y me abrazaste, gracias mamá porque cuando llegué de la escuela tenías un plato caliente, aunque fueran frijoles, aunque fuera sopa, tenías algo para mí y tenía a quien contarle mis problemas. Gracias mamá por acordarte de todo lo que yo te cuento, gracias por preguntarme cómo voy. Es tiempo, es recuerdos, es amor lo que un hijo valora. No las cosas, porque las cosas se las puede dar cualquiera. En algún momento él puede crecer, ser exitoso en la vida y comprarse todo lo que quiera. ¿Y eso de qué recuerdo va a decir? Ah, pues mi mamá me dio esto, pero mira, también el trabajo me lo puede dar. El dinero no compra el amor que Dios le ha dado a una mujer para poder cuidar a sus hijos. Entonces, hombres, yo les insto, seamos hombres. Evitemos exponer a nuestras esposas, a nuestras mujeres, y grábate tú esto en tu cabeza. Tal vez en algún momento, si tú te casas, puedes trabajar mientras no estén los hijos, siempre y cuando la mujer no descuide la parte doméstica, como dice la palabra. Pero llegando los hijos, cambia las prioridades. No se trata de cuánto tú puedas tener o cuánto puedas ofrecerles materialmente. Se trata de cuánto puedas darle espiritualmente. Y hombre, también te insto a que tú seas esforzado y valiente como Moisés. Muchas veces el porqué de nuestras mujeres quieren trabajar es, voy a decirlo así, y suena fuerte, pero es por nuestra pereza, es por nuestra bonachez, perdón que lo diga así, por nuestra conformidad y mediocrismo a la hora de hacer las cosas. Dios nos pide ser excelentes. Dios nos pide esforzarnos. Vimos cómo Moisés tuvo que cruzar todo eso. Tú solamente te tienes que parar temprano y ser responsable. Tú no tienes que cruzar un desierto por 4 o 5 días en temperaturas extremas. Y si lo tienes que hacer, pues lo tienes que hacer porque eres hombre y eres llamado a eso. Dice la palabra de Dios, portaos varonilmente. Esfuérzate y sé valiente. Quiero que tú veas esto. Cuando Moisés le va a delegar a Josué todo lo que la carga del pueblo, no le dice, te ruego que estés en la presencia de Dios día y noche, aunque claro que era importante. Te ruego que seas un hombre sabio, aunque claro que era importante. Le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque eso es lo que es un hombre de verdad. Un varón proveedor tiene que esforzarse y ser valiente. Las cosas no van a ser fáciles, nunca lo han sido. Y no se trata de ver quién se desgasta más, pero se trata de que seamos hombres a la hora de esforzarnos para proveer lo que Dios quiere darle a nuestra familia. Y termino con esto. En la provisión de Dios va a estar el prosperarnos según Él quiera. Y como dice un pastor, si tú eres negligente a la hora de esforzarte, siempre te va a quedar la duda de ¿qué hubiera pasado si yo me esfuerzo? Pero no me esforcé y ahorita estoy en dificultad. Pero ¿qué hubiera pasado? Ojalá hubiera
puesto empeño, ojalá me hubiera esforzado, ojalá le hubiera echado ganas. Sin embargo, si tú te esfuerzas, Dios puede o prosperar tus planes o mantenerte en estrechez. Puede hacer cualquiera de las dos cosas porque Él es Dios y Él es soberano. Pero tú con limpia conciencia podrás ver a tu esposa, podrás ver a tus hijos y podrás ver a tu Dios y decirle, Señor, tú sabes que me esforcé. Si tú no me quisiste prosperar porque sabías que me iba a envanecer, porque me iba a alejar de ti, porque iba a perderme en el mundo, bendito sea tu nombre, Señor, pero yo me esforcé. Si Él decide prosperarte, pues bendito sea su nombre, porque la bendición no depende de lo que tenemos y la vida del hombre no depende de las cosas que Él posee. Pero tú estarás delante de Dios y cuando Dios te llame a cuentas y te diga, a ver hijo, ¿qué hiciste con tu vida, Señor? Yo fui un hombre que me esforcé. Tú en tu providencia me prosperaste o no me prosperaste. Bueno, Señor, yo te alabo por lo que quisiste hacer en mi vida. Pero tú sabes que yo me esforcé y con limpia conciencia te lo puedo decir. Hombres, les reto, les invito, les insto a que seamos hombres esforzados, proveedores. Joven, si tú ahorita no tienes a cargo a nadie, que es normal, esfuérzate en tu trabajo, esfuérzate en tu escuela, esfuérzate en cualquier cosa que tú estés planeando para dedicarte a Dios y para que a Dios a través de esto pueda traer el sustento a tu familia futura. Pero esfuérzate. No seamos hombres conformistas, seamos hombres que podamos decir delante de Dios, Señor, yo me esforcé y los resultados te los dejo a ti. Yo me voy a empeñar en ser el mejor, pero en ti y en tu mano está el prosperarme. Pero por falta de esfuerzo, por falta de hombría, por falta de valentía, no va a quedar de mi lado. Que el Señor esté con ustedes, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros y estamos viéndonos la siguiente semana para la siguiente lección. No olviden sus apuntes y que la gracia del Señor Jesucristo esté en sus vidas. Hasta luego.